porque no tengo el material preparado y no me daría tiempo a preparar el vídeo por la mañana, pero os juro que esta mañana me levanté con ganas de hacer mi plan para la agencia libre de los Miami Heat y empezar con esa serie de vídeos con los Heat, porque ayer me vi la primera mitad del partido, ya tenía claro que no había segunda mitad de partido, que no iba a importar, así que decidí irme para cama. Y es eso, los Heat están totalmente perdidos. Miami está jugando mal en general, los Bucks han encontrado la forma de enfrentarse a ellos y los han destrozado. Así que hoy vamos a hablar de una cosilla un poco diferente, pero creo que en breves voy a empezar con mis planes para la agencia libre, con los equipos que vayan cayendo eliminados. Empezaré a plantearlo en breves, pero bueno. Bienvenidos una vez más a Basket 365, soy Denis y en el vídeo de hoy quiero hablar de una serie de jugadores que están subiendo y bajando su salario de cara a la agencia libre de este año porque están en los playoffs, van a ser agentes libres y algunos esperaban bastante dinero y otros no esperaban gran cosa y están jugando muy bien estos primeros 2-3 partidos. Eso es un ejemplo pequeño, pero en algunos casos su equipo va a caer en la primera ronda y a lo mejor ese jugador juega 4 o 5 partidos y si son buenos, recordemos que Biomo en su momento por una buena serie en la que hizo muchos tapones ganó 72 millones de dólares. Pero bueno, antes de nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que suscribáis, dadle a like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme abajo lo que opinéis y haré así, voy a empezar. Intentaré alternar los jugadores que están subiendo su proyección salarial de cara a esta próxima temporada con jugadores cuyo rendimiento está siendo bastante decepcionante. Y vamos a empezar con un jugador de los Lakers que lo está haciendo muy bien en esta primera serie. Creo que se está viendo muy beneficiado por el hecho de que Chris Paul esté lesionado porque está en el campo, pero es un alma en pena. Desgraciadamente, ojalá Chris Paul estuviera bien y tuviéramos una serie de la que todos estén al 100%, pero no está siendo el caso. Lleva ya 3 partidos así desde la lesión y no sé si volveremos a verlo bien esta temporada ya, lo cual es una pena porque hace que los Lakers obviamente se estén escapando con la victoria. Es lo que esperaba, pero aún así esperaba más guerra. Pero bueno, el jugador del que vamos a hablar ahora es Dennis Schroeder, que llegó como refuerzo este año a los Lakers mediante intercambio y jugó muy bien toda la temporada. Al final, de hecho, para mí fue uno de los jugadores en los que más se notaba una mejora de posición con respecto al año pasado con Rondo, que en playoffs es increíble, pero al final, sobre todo en el día a día, la temporada, Schroeder era otro tipo de jugador, un jugador que para mí debería haber sido el sexto hombre del año el año pasado y que llegaba frío a los playoffs, porque recordemos que Schroeder tuvo un problema de estos por protocolo de salud y se había perdido los últimos partidos de la temporada, llevaba 15 días o algo así sin jugar. Y al llegar a los playoffs ha elevado su producción, ha sido importante, ha sido útil, ha jugado más y está teniendo un comienzo de series muy bueno, la verdad. En la temporada, Schroeder promedió 32 minutos de juego, 15,4 puntos, 3,5 rebotes y casi 6 asistencias, con 3,5 triples intentados. Nunca ha sido un buen triplista. La única temporada realmente buena desde 3 fue el año pasado con los Thunder y por eso el volumen no es muy alto, pero bueno, anotó un 34% de sus triples y ha anotado un 44% de sus tiros de campo. Pero al llegar a los playoffs, en los 3 primeros partidos, solo son 3 partidos, es verdad, pero en esos 3 primeros partidos está jugando un poquillo más, un minuto y medio más, y está anotando 19 puntos, más de 19 puntos por partido, reboteando menos y asistiendo menos. Es normal. Aquí en los playoffs los rebotes les importan más y lo van a coger los jugadores grandes. Schroeder al final es un base de 1,90 m que se encarga de subir el balón una vez se la pasan después de rebotear. Está tirando un poquillo menos de 3, pero está manteniendo un volumen similar y está anotando un 40% de sus triples y un 56% de sus tiros de campo, o sea que está siendo súper eficiente. A nivel defensivo, Schroeder no es un jugador increíble tampoco, pero es molesto, es de esos jugadores que realmente se esfuerzan a meterse debajo de la piel del rival, roba balones, o sea que está siendo competente. Y eso, en ataque creo que se está notando mucho la ausencia de Chris Paul y que Dennis Schroeder al final es un jugador muy rápido que en el pick and roll en un segundo está cerca del aro y está siendo muy eficiente, está anotando bien. Y sigo sin creer que Dennis Schroeder se merezca un contrato de 4 años, 85 millones de dólares que ya rechazó de los Lakers, pero sinceramente yo no me esperaba una oferta así de otro equipo en la agencia libre, solo de los Lakers, porque no tienen flexibilidad para mantener a otros jugadores y tal vez ahora se esté ayudando un poco a sí mismo de cara a conseguir eso. Si quiere irse a otro lado, una oferta mejor desde otros rivales o incluso que los Lakers le paguen todavía más, cosa que yo no haría. Seguimos ahora con otro jugador que también es un base un poquillo más pequeño incluso y también un jugador atlético, pero no especialmente fuerte ni de los que buscan el contacto y que ya van 2 años seguidos. Esto ya es bastante definitivo desde mi punto de vista, porque el año pasado tuvo una buena temporada y jugó poco o nada en playoffs y peor, y este año fue lo mismo. Y ese jugador es Kendrick Nunn, que va a ser agente libre restringido este año. Y el año pasado con los Heat básicamente se había caído de la rotación y solo volvió cuando Goran Dragic se lesionó una vez llegamos a los playoffs, cuando fue miembro del quinteto ideal de novatos de la temporada. Y este año en la temporada regular volvió a jugar bien, jugó mejor incluso que el año pasado. Yo lo puse en mi segundo equipo de jugadores de segundo año en el vídeo que hice.
y ahora mismo en playoffs está jugando menos, está jugando francamente mal, y cuando realmente los Bucks están matando totalmente a Adebayo y a Jimmy Butler, emparejar al jugador defensivo del año con el mejor jugador ofensivo del otro equipo funciona. Qué locura de los Milwaukee Bucks, que no lo habían hecho hasta ahora. Se empeñaban demasiado en poner a Antetokounmpo como jugador de apoyo defensivo, cosa que funciona bien, pero hay veces que hay que ponerlo a trabajar en defensa y está matando a Jimmy Butler. Y es eso, Kendrick Nunn no está ayudando en absoluto cuando lo necesitan. Esta temporada promedió 29,5 minutos de juego, casi 15 puntos, 3,2 rebotes, 2,6 asistencias, casi 6 triples intentados, con unos porcentajes de tiro excelentes, un 49% en tiros de campo y un 38% desde 3. Pero llegamos a los playoffs y en los 3 partidos que llevan jugados de probablemente 4 o 5, teniendo en cuenta cómo está la serie, Kendrick Nunn está jugando casi 8 minutos menos, anotando casi 7 puntos menos, reboteando menos, asistiendo menos, está tirando 4 triples en vez de 5,7 y los porcentajes de tiro han bajado de manera radical, de un 49% en tiros de campo bajo un 36, que no es aceptable en playoffs, y de un 38% desde 3 bajo un 25. O sea que básicamente Kendrick Nunn, un año más después de haber sido un buen jugador en la temporada regular, llega a los playoffs y está siendo un jugador que está desaparecido, y esto creo que no le va a ayudar mucho de cara a esta agencia libre restringida que va a tener. Seguimos ahora con un compañero de equipo de Kendrick Nunn, Goran Dragic, que técnicamente no es agente libre porque tiene una opción del equipo de unos 19 millones de dólares, pero los Heat tenían intención de utilizar este dinero en la agencia libre para conseguir un jugador diferente, por lo que más probable iba a ser que acabaran cortando a Goran Dragic de cara a la próxima temporada. Ahora mismo ya no lo tengo tan claro, la agencia libre de 2020 es menos prometedora, Victor Oladipo está lesionado y no ha conseguido demostrar nada con los Miami Heat, o sea que yo no me arriesgaría a pagarle demasiado a ciegas. Y Dragic, un año más, en la temporada regular fue mucho más flojo, se le veía peor, empezaba a preocupar su salud, es mayor, ya tiene 35 años, no todos los jugadores de 35 años y 1,90 m siguen siendo productivos, pero han llegado a los playoffs y ha sido al final el mejor jugador ofensivo de este equipo, el único que está teniendo impacto, y no solo tirando desde 3, ataca el aro, sigue finalizando en el aro. Dragic está siendo muy bueno, y este tercer partido ha sido peor, es verdad, pero los 2 primeros fue muy bueno, y en este todos fueron terribles, sinceramente. Y en la temporada promediaba menos de 27 minutos de juego, 13,4 puntos, 3,4 rebotes, 4,4 asistencias, menos de 5 triples intentados, con unos porcentajes de tiros sólidos, un 43% en tiros de campo y un 37% desde 3. Pero llegamos a los playoffs y una vez más Goran Dragic decide elevar su producción y hacer lo posible por el equipo, y está jugando un poquillo más, 2,6 minutos más, y anotando 17 puntos en vez de 13,4, rebotea y asiste menos. Al final está sobre todo centrándose en atacar, y como decía antes, jugadores con su estilo de juego como Dennis Schroeder al final no van a rebotear tanto cuando llegue el momento de los playoffs. Está tirando bastante más de 3, 7 triples por partido, más de 7 triples por partido, y está anotando en la misma línea, incluso un poquillo mejor desde 3, con eso, más minutos, más tiros, más puntos. Así que Goran Dragic, una vez más, tiene 35 años, está mayor. Yo me preocuparía de darle un contrato muy largo, pero vuelve a elevar su producción un año más. Y si al final los Miami Heat deciden no aceptar la extensión de contrato de 19 millones de dólares, no me sorprendería que algún equipo esté dispuesto a pagarle bastante, aunque no en esa línea. Y hace un mes no estaba tan claro que alguien fuera a ofrecerle mucho dinero. Alguien lo iba a querer, seguro, pero no estaba seguro a qué precio. Y Goran Dragic está haciendo un buen final de temporada. De momento nos hemos quedado entre los Lakers y los Miami Heat, y ya que estoy voy a cerrar este ciclo hablando de Montrezl Harrell, que está bajando mucho su salario desde mi punto de vista. Esta temporada pasada Montrezl Harrell aceptó una oferta por la Mid-Level Exception con los Lakers por 9,7 millones de dólares, cuando mucha gente esperaba que cobrara entre los 16, 17, 18 millones de dólares. Estábamos hablando de un jugador que acababa de ser el sexto hombre del año, muy eficiente en ataque, que anotaba muchos puntos desde el banquillo, que evidentemente tiene un problema de estamina y no puede jugar demasiados minutos, pero que en los Lakers ha tenido una temporada similar en esa línea, jugando un poco menos, por lo tanto anotando un poco menos, para bastante similar, como decía. Pero han llegado a los playoffs y de 3 partidos contra los Suns solo ha jugado 1, y no porque esté lesionado, sino porque no lo pueden jugar cuando realmente importa, y en ese primer partido jugó 15 minutos, o sea que se mantuvo en su línea, anotó sus puntos, consiguió sus canastas, fue eficiente, pero es un jugador que a nivel defensivo tiene sus carencias, es muy pequeño para ser center y no puede jugar a otra posición, no tira de 3, y aún por encima es eso, ni siquiera tiene la capacidad de jugar muchos minutos si un equipo realmente estuviera más falto de talento y lo necesitara más. Y es eso, esta temporada tuvo números buenos, 22,9 minutos de juego por partido, que son pocos, 13,5 puntos, están muy bien en ese tiempo de juego, 6 rebotes, una asistencia, 0,7 tapones y un 62% en tiros de campo, que es excelente, sobre todo teniendo en cuenta que Montrezl Harrell se crea bastantes de sus canastas atacando el mismo aro. No es que sea uno de esos jugadores que dependen totalmente de que creen para ellos y finalizar el alley-oops, no es el caso, pero aún así
Llegan los playoffs y ha jugado solo un partido de 3, ha jugado 15 minutos, ha anotado un poco menos. Es verdad, fue súper eficiente, como decía, 80% de tiros de campo, 80% en tiros libres, o sea que básicamente metió 4 de 5 porque no es que haya otra opción de hacer 80% de tiros libres en un solo partido. Y en general es eso, números buenos sobre el papel, pero si ni siquiera lo pueden jugar en la primera ronda de playoffs contra DeAndre Ayton, que es un buen center, pero no es Nikola Jokic, con el que se podría encontrar en la segunda ronda, Montrezl Harrell al final es un jugador totalmente de temporada regular. Nos movemos ahora al Madison Square Garden para hablar de un jugador que sinceramente me está haciendo feliz. Y ese es Derrick Rose, que está jugando mejor que nunca en playoffs desde que tenía un uniforme de los Chicago Bulls en 2015 o algo así. Está siendo increíble en estos dos primeros partidos de los Knicks Hawks. Ganaron el segundo partido. En el primero, si estuvieron cerca fue por él, porque ni Julius Randle ni RJ Barrett estaban finos. Reggie Bullock solo despertó un poco hacia el final. Y Derrick Rose fue una constante todo el partido. Y Alec Burks, que tuvo su partidazo, pero en el siguiente ya aflojó y volvió a ser el de siempre. Y es eso, Rose este año estaba en un contrato de 7,5 millones de dólares, que todos sabíamos que era una ganga, pero va a ser agente libre. Creo que los Knicks lo van a renovar y creo que le van a tener que pagar más dinero porque está siendo muy bueno. Esta temporada Rose fue un candidato al sexto hombre del año, de hecho quedó tercero en las votaciones y promedió 26,8 minutos de juego, casi 15 puntos, 3 rebotes, 4,2 asistencias, 2,6 triples intentados, un 49% en tiros de campo y un 41% desde 3. Por cierto, aquí estoy hablando de los números en los Knicks, no de los números en Detroit, o sea que es gran parte de la temporada, pero no toda. Pero sea como sea, números súper buenos, desde luego, en una cantidad de tiempo moderada, menos de 27 minutos. Llegamos a los playoffs y Tom Thibodeau no se anda con tonterías, algunos deberían aprender de él, tal vez no en la temporada, pero sí en playoffs. Si Derrick Rose está siendo su mejor jugador, lo va a jugar y en estos dos partidos ha jugado 38 minutazos con sus 32 años de edad y los problemas de lesiones que ha tenido. Me preocuparía si los Knicks fueran a jugar durante bastante tiempo, pero no van a pasar como mucho a la segunda ronda. Pero sea como sea, Rose 38 minutos de juego, 21,5 puntos por partido, por encima de 4 rebotes, ha asistido un poco menos, normal, si está tan enchufado que anote él. Ha tirado un poquillo más de 3 y es verdad, ha anotado un poco peor a nivel de eficiencia, pero un 46% en tiros de campo, está súper bien, y un 43% desde 3. O sea que Rose ha sido muy bueno en la temporada, está siendo todavía mejor en los playoffs. Ver a Rose jugar tan bien, especialmente en Madison Square Garden, me encanta y me alegro mucho por él, de verdad. Y ya que estamos en esas series, vamos a hablar ahora de un rival que este año esperaba mucho dinero, esperaba un max contract, tal vez lo consiga, de hecho es posible que lo consiga, pero que está quedando bastante en evidencia en estas series y yo mismo la verdad no había pensado mucho en ello, pero tiene sentido. Y ese jugador es John Collins de los Atlanta Hawks, que como decía va a ser un agente libre restringido, ya ha rechazado una oferta en su momento de los Hawks. No recuerdo muy bien ahora, era de 4 años 90 millones de dólares puede ser, o puede que más, sea como sea. Él quiere un max básicamente y tuvo una temporada buena, peor a la anterior en números, pero porque al final el equipo era mucho mejor, había mucho más talento y había que repartir más el balón. Pero John Collins básicamente es un ala pivot muy atlético que tiene en teoría la capacidad de tirar de 3, ha anotado sus triples, pero depende mucho al final de que sean triples asistidos, él no crea nada por sí mismo. Y es un jugador que al final es eso, no crea nada ni siquiera, tampoco en el perímetro, finaliza alley-oops, consigue rebotes ofensivos y los finaliza, tira de 3, pero el problema que hay con John Collins ahora mismo es que el pick and roll de John Collins y Trae Young es peor que el pick and roll de Trae Young y Clint Capela. Entonces Collins se queda relegado a una posición secundaria en el campo cuando Capela está jugando y tiene que estar en la esquina para tirar de 3 y los Knicks han descubierto la clave, que es no defenderlo. En la hora de la verdad, supongo que al final es un jugador con poca experiencia, creo que con los años irá mejorando, no ha metido sus triples y al no defenderlo básicamente acaban siendo un 4 contra 5 y en consecuencia John Collins jugó normal su primer partido de las series, no fue demasiado productivo, pero anotó 17 puntos, algo así, jugó 30 minutos o lo que sea. En el segundo partido Nate McMillan lo tuvo que sentar y jugó 15 minutos y estamos hablando de un jugador que está sano, que tiene 23 años, que teóricamente es el segundo mejor jugador de los Hawks y es eso, está pasando por un mal momento y parece que los Knicks le están dañando bastante. En esta temporada John Collins ha promediado casi 30 minutos de juego, 29,3, 17,6 puntos, 7,4 rebotes y una asistencia, 3,3 triples intentados con un 40% desde 3 y un 56% en tiros de campo. Pero llegamos a la serie contra los New York Knicks y en dos partidos, de los que realmente solo ha tenido minutos serios en uno, John Collins ha promediado 25 minutos de juego, 6 puntos, que es una bajada de 11,6 puntos, casi 3 rebotes menos, no ha asistido ni una sola vez, ha tirado 3 triples por partido, o sea, 6 triples en total, y ha anotado un 46% de sus tiros de campo, que sigue estando bien, pero es una bajada de 10 puntos porcentuales, y un 33% de sus triples, que es una bajada de 7 puntos porcentuales. Como decía, los New York Knicks, al igual que ha pasado con Montrezl Harrell y los Suns, han jugado totalmente fuera del campo a John Collins y habrá que ver cómo sigue la serie, pero esto es un poco preocupante.
Seguimos con un jugador que llegó de rebote desde los New York Knicks, de hecho, como pieza de relleno en el intercambio de Porzingis, que es Tim Hardaway Jr. y que está siendo increíble. Ya el año pasado fue muy bueno, este año fue un poco una especie de candidato a sexto hombre del año y ha sido un jugador importante en los Mavs durante estos últimos 2 años en torno a Luka y Porzingis. Pero es que en estas 2 primeras victorias en playoffs contra los Clippers por parte de los Mavericks no tengo claro si este tío es el hijo de Tim Hardaway o el de Ray Allen, porque está enchufadísimo desde 3 y está siendo el segundo mejor jugador de los Mavericks y puede que el tercer mejor jugador de la serie es por detrás de Luka Doncic y Kawhi. Así de bueno está siendo Tim Hardaway, que ha tenido una temporada muy buena en la que ha promediado 28,4 minutos de juego, casi 17 puntos, 3,3 rebotes y 1,8 asistencias, ha tirado 7,6 triples por partido con un 45% de acierto en sus tiros de campo y un 39% desde 3. Al final Hardaway es uno de esos jugadores que viven de Luka Doncic ahí al lado creando para ellos. Él no crea demasiado con el balón en las manos, pero tiene confianza de sobra para tirar, tira mucho y bien, y desde luego mientras siga entrando así es un jugador muy valioso que ayuda mucho a estos Dallas Mavericks y que creo que los Mavs deberían plantearse retener. Pero es que han llegado a los playoffs y está jugando 7 minutos más, o sea unos 35 minutos por partido, y ha anotado 8 puntos más en estos últimos 2 enfrentamientos, está reboteando un poco más, asistiendo más, esto va de la mano de jugar 7 minutos más, está tirándose 8,5 triples y ha anotado casi el 65% de sus tiros de campo siendo un escolta de 1,96 m y un absurdísimo 65% de sus triples. Son 2 partidos, va a bajar a tierra desde luego, pero está teniendo de momento una actuación increíble en este comienzo de los playoffs. Seguimos ahora con un jugador que tiene un rol similar al de Tim Hardaway. Creo que es mejor defensor, es más bajo, es más atlético, pero al final es también un jugador que cuando calienta tira mucho de 3 y anota, y que aparte de eso no hace demasiadas cosas más y no le está yendo bien en este comienzo de series. Y ese es Norman Powell de los Portland Trail Blazers, que se han puesto ya 1-2 abajo contra los Nuggets después de que ganaran los Nuggets esta noche. Lillard está jugando muy bien, está haciendo lo posible, pero Powell es un jugador que llegó en esta temporada mediante intercambio por Gary Trent Jr. porque los Blazers querían un jugador que contribuyera más esta temporada, y Powell está haciéndolo ok, pero está jugando de alero, midiendo 1,90 m. Sinceramente, con la producción que está teniendo en playoffs, que no está siendo catastrófica tampoco, pero tampoco está siendo tan buena, tal vez deberían haberse quedado con Gary Trent Jr., que va a ser agente libre restringido, porque Norman Powell va a ser agente libre, los Blazers van a querer mantenerlo porque han intercambiado bastante valor por él. Y es verdad que puede que ahora haya bajado un poco su valor en el mercado, pero aún así va a salirles caro. Sea como sea, esta temporada con los Blazers, Norman Powell ha promediado 34,4 minutos de juego, 17 puntos, 3 rebotes y 2 asistencias, 5,4 triples intentados con un 44% en tiros de campo y un 36% desde 3. Powell ya había bajado bastante a la tierra, en Toronto al principio de la temporada estaba tirando mucho mejor, pero es que llegamos a los playoffs y en los 3 partidos que han jugado está jugando un poquillo menos, está anotando 2,7 puntos menos, consiguiendo 2,3 rebotes por partido, ha tirado bastante menos desde 3 para ser Norman Powell, 4,3 triples por partido. Al final es que los balones se van a Lillard y McCollum, y ha sido un poquillo más eficiente en sus porcentajes de tiro de campo, un 47% en tiros de campo, pero no es capaz de comprar un triple. Ha anotado un 23% de sus triples y al final era alguien que llegaba a los Blazers con fama de ser un jugador capaz de anotar eso, un 40% de sus triples con consistencia y anotar casi 20 puntos por partido, y en estos playoffs de momento está siendo bastante decepcionante. Y por último, el último jugador del que quiero hablar es un poco un bonus track, es un jugador que se pasó años fuera de la NBA, el año pasado llegó a la burbuja con los Suns y jugó bien, y se ganó un puesto como jugador con la mínima del veterano por un año en los Phoenix Suns, y ese es Cameron Payne, que creo que el año que viene va a tener un trabajo. No es que esté siendo tan bueno, está teniendo mucha suerte de que Chris Paul se haya lesionado porque él tiene minutos ahora mismo porque es el mejor base suplente del equipo, aunque no sea tan bueno, pero lo está haciendo bien en estos minutos contra los Lakers en playoffs, y eso demuestra que ya sea en Phoenix o en otro equipo, alguien le va a dar una oportunidad para ser un base suplente un año más, así que bien por Cameron Payne, que en esta temporada promediaba 18 minutos de juego, 8,4 puntos y 2,4 rebotes con 3,6 asistencias, se tiró casi 3 triples por partido con un 48% de acierto en sus tiros de campo y un 44% desde 3. Y una vez llegamos a los playoffs, como Chris Paul apenas puede jugar, está jugando 24 minutos por partido, o sea 6 minutos más, anotando bastante más, 4,6 puntos extra por partido, o sea 13 puntos, consiguiendo 3 rebotes y 4,7 asistencias, con 5 triples intentados en vez de 2,8, y ha anotado un 47% de esos triples en vez de un 44%, y es verdad, ha sido menos eficiente en sus tiros de campo, un 41%, y sinceramente a mí Cameron Payne no me parece fiable, yo lo veo en el campo y es uno de esos jugadores que están siempre al 100%, va acelerado y a veces eso hace que cometa errores estúpidos, pierda balones, se meta donde no debe, debajo del aro. Ese tipo de errores los comete, es verdad, pero Cameron Payne al final está siendo un jugador que a base de energía, de tirar de 3 y de hacer lo posible en ataque, está contribuyendo de manera relativamente positiva, no tanto como contribuiría Chris Paul desde luego, pero él hace lo posible y creo que es eso, que Cameron Payne se merece como mínimo un poquillo de respeto porque era un jugador que para mí estaba fuerísima de la NBA hace 2 años.
Y bueno, esto ha sido todo por hoy, una lista de los jugadores que a día de hoy me está pareciendo que están destacando más para mejor o para peor dentro de los jugadores que van a ser agentes libres este año, y espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.